¿Has notado líneas verticales en tu cuello que parecen hacerse más prominentes con el tiempo? Esas son las bandas platismales. Estas bandas en el cuello pueden ser una de las señales más evidentes de envejecimiento. Afortunadamente existen varias formas de tratarlas. En este video explicaremos qué son las bandas platismales, por qué se forman, cómo se diagnostican y las opciones de tratamiento disponibles, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Además, discutiremos las estrategias de prevención. ¡Empecemos! Hola corazón, un gusto saludarte. Soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. En este canal nos dedicamos a darte la información necesaria para que puedas realizarte los tratamientos estéticos de manera segura. Estoy totalmente convencida que el conocimiento es poder. Primero, definamos qué son exactamente las bandas platismales. Estas son líneas o cordones que se forman en el cuello debido a la contracción del músculo platisma. El platisma es un músculo superficial y delgado que se extiende desde el pecho y los hombros hacia la mandíbula y parte inferior de la cara. A medida que envejecemos, este músculo puede volverse más prominente formando bandas verticales en el cuello. Estas bandas son visibles como líneas o cuerdas en el cuello y son una señal común de envejecimiento. No solo afectan la apariencia del cuello, sino que también pueden influir en cómo se ve el contorno facial en general. Quiero que entendamos un poco más sobre la anatomía del músculo platisma. Este músculo es una lámina muscular bastante amplia que se origina en la fascia del pecho y los hombros y se inserta en la mandíbula inferior y la parte inferior del rostro. El platisma tiene la función de mover la piel del cuello y la mandíbula, contribuyendo a las expresiones faciales como la alegría o la sorpresa. A medida que envejecemos, el músculo platisma puede perder su elasticidad, lo que lleva a la aparición de estas bandas platismales. Además, la piel y el tejido que recubre a este músculo también se vuelven más delgados y menos elásticos, exacerbando el problema. Hay varios factores que contribuyen a la formación de estas bandas. Como te dije antes, el envejecimiento natural es la principal causa. A medida que envejecemos, el colágeno y la elastina de nuestra piel disminuyen y el músculo platisma pierde tono y elasticidad. La predisposición genética también juega un papel. Algunas personas pueden desarrollar bandas platismales a una edad más temprana debido a su genética. Basta con prestar atención a nuestros padres para saber si tenemos posibilidades de desarrollar estas bandas platismales a temprana edad. Una pérdida de peso significativa puede hacer que las bandas platismales sean más prominentes debido a la pérdida de grasa subcutánea, que vendría a ser el soporte de la piel del cuello y que actúa como una interfaz entre la piel y el músculo. Al no estar presente este tejido adiposo, el músculo será un poco más notorio. Otro factor predisponente son los movimientos repetitivos del cuello y las expresiones faciales que pueden contribuir a que esas bandas aparezcan con el tiempo. La exposición excesiva al sol puede acelerar el proceso de envejecimiento de la piel y contribuir a la formación de las bandas platismales. Recuerda que el daño solar es acumulativo y que el sol que tomamos a los 20 se paga a los 50. El diagnóstico de las bandas platismales es relativamente sencillo. El médico realiza un examen visual y físico del cuello para identificar la presencia y la severidad de estas bandas. En algunos casos podemos pedirte que realices ciertos movimientos como tensar el cuello para evaluar la prominencia del platisma. También es posible que recurramos a la palpación para evaluar la tensión y tono de este músculo. Es importante diferenciar las bandas platismales de otros problemas estéticos del cuello como la flacidez de la piel o la acumulación de grasa subcutánea. Aunque igualmente es posible que estos problemas coexistan con las bandas platismales, un diagnóstico preciso es fundamental para determinar el tratamiento más adecuado. Si bien no podemos detener el proceso de envejecimiento, hay algunas medidas que podemos tomar para prevenir o minimizar la formación de estas bandas platismales. Realizar ejercicios específicos para el cuello puede ayudar a mantener el tono muscular y prevenir la flacidez. Ejercicios simples como levantar y bajar la cabeza, girar el cuello a un lado al otro o hacer estiramientos pueden ser útiles para mantener ejercitado este músculo. Fumar acelera el proceso de envejecimiento de la piel y puede contribuir a la formación de las bandas platismales. Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por la salud de tu piel. Mantener una buena postura puede ayudar a reducir la tensión del músculo platisma. Evita estar encorvado y utiliza una almohada adecuada mientras duerme para mantener la alineación apropiada del cuello. Ahora sí, hablemos de tratamientos. Existen varios tratamientos no quirúrgicos disponibles para reducir la apariencia de las bandas platismales. Empecemos por mi favorito, la toxina botulínica o Botox. Este es uno de los tratamientos más populares para las bandas platismales. La toxina botulínica funciona relajando el músculo platisma, lo que reduce la apariencia de las bandas. Los efectos, desafortunadamente, son temporales y generalmente duran entre 4 y 6 meses.
Los bioestimuladores como Radies, Sculptra y Long Lasting se pueden inyectar para estimular la formación de colágeno y mejorar la apariencia del cuello. Aunque no tratan de manera directa las bandas platismales, pueden mejorar la apariencia general del cuello y reducir la flacidez y las líneas finas. Con ultrasonido focalizado de alta intensidad o HIFU, se utiliza energía ultrasónica para estimular la producción de colágeno en las capas profundas de la piel. HIFU puede ayudar a tensar la piel del cuello y reducir la visibilidad de las bandas platismales. De nuevo, no es un tratamiento específico para las bandas, pero es una alternativa para quienes sienten temor con solo escuchar la palabra Botox. La radiofrecuencia fraccionada también se utiliza para estimular la producción de colágeno y tensar la piel. Este tratamiento no invasivo puede mejorar la firmeza de la piel y reducir la apariencia de las bandas platismales. Es una opción a considerar para aquellos que no quieren nada inyectado. Para casos más severos de bandas platismales, el tratamiento quirúrgico puede ser una opción. El lifting de cuello o cervicoplastía es un procedimiento quirúrgico que implica la eliminación del exceso de piel y el tensado de los músculos del cuello. Este procedimiento puede mejorar significativamente la apariencia de las bandas platismales y proporcionar resultados duraderos. Ahora quiero que me cuentes de qué equipo eres. ¿Prefieres ir directo a la cirugía y olvidarte del tema o eres de los que prefiere opciones menos invasivas? Te leo en los comentarios. Volvamos a mi favorito, la toxina botulínica o Botox. Es una neurotoxina que actúa bloqueando las señales nerviosas que causan la contracción muscular. Cuando se inyecta en los músculos del cuello, especialmente en el músculo platisma, el Botox relaja las fibras musculares, reduciendo su capacidad de contraerse, por ende, disminuyendo la visibilidad de las bandas platismales. Al relajar el platisma, el Botox ayuda a suavizar el contorno del cuello y mejorar la apariencia general. El tratamiento consiste en la inyección de pequeñas cantidades de toxina botulínica directamente en el músculo platisma. El número de inyecciones dependerá de la severidad de las bandas y la extensión de las mismas. El procedimiento generalmente tarda unos 15 minutos. Personalmente, prefiero realizar este tratamiento en 2 etapas, porque en ocasiones algunos pacientes pueden experimentar molestias como una sensación de presión en el cuello o en la garganta en la primera semana después de la aplicación. Y como no voy a saber qué paciente sí va a presentar esta reacción y cuál no, prefiero que la dosis sea aplicada en 2 dosis, aplicando una cada 15 días, para evitar este efecto secundario que no es para nada agradable. Lo mejor es que después de las inyecciones puedes volver a sus actividades cotidianas de inmediato. Es posible que experimentes una leve hinchazón, enrojecimiento o moretones en el sitio de inyección, pero estos efectos suelen ser temporales y desaparecen en pocos días. Los resultados del Botox no son inmediatos. Generalmente comenzarás a notar la mejora de la apariencia de las bandas platismales dentro de los primeros 3 a 7 días, con resultados máximos visibles alrededor de las 2 semanas después del tratamiento y suelen durar entre 4 y 6 meses. A medida que el efecto de la toxina botulínica disminuye, los músculos del platisma recuperan gradualmente su capacidad de contracción, lo que puede hacer que las bandas vuelvan a ser visibles. Sin embargo, con tratamientos regulares, los resultados se pueden mantener a lo largo del tiempo. Uno de los mayores beneficios del tratamiento con Botox es que es un procedimiento no invasivo y rápido, sin necesidad de tiempo de inactividad. Esto lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan mejoras estéticas sin someterse a una cirugía. Corazón, te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre tratamientos estéticos y antienvejecimiento. Espero que este video haya sido útil para ti y te haya proporcionado una comprensión más profunda de las bandas platismales y de su tratamiento. Si tienes alguna duda, comentario o quieres sugerirme un tema para futuros videos, escríbelo abajo en la sección de comentarios. Te sugiero ver este video porque creo que te puede interesar. Gracias por haber visto este hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.